Cuando uno pierde un hijo, ¿cómo es el vínculo con esa persona que ya no está? ¿Se mantiene vivo? ¿Se convierte en memoria? ¿Qué pasa con ese vínculo? ¿Y qué sucede con el vínculo de esa madre que ha perdido a su hijo con su esposo o con el padre de ese niño, ¿no? ¿Cómo cambia el vínculo antes y después de la muerte? Y cuando el tiempo pasa, Javier, y pasan los meses y pasan los años, ¿qué sucede con ese vínculo dentro de los papás? ¿Hay culpa en olvidar? ¿Hay culpa en ser felices? ¿Y qué pasa si esa madre tiene otros hijos? Entonces, ¿cómo es el vínculo con esos otros hijos que siguen vivos? ¿No? ¿Cómo va cambiando también ese vínculo a partir de lo que sucedió, no? Hoy en Química Pura vamos a hablar justamente sobre eso. Perdí a mi hijo, es el tema de hoy. ¿Y cómo es que se mantiene ese vínculo? ¿Cómo fue? ¿En qué se transformó? ¿De qué manera impactó la vida de estas personas, la familia entera? ¿Cómo lo vivieron todos juntos? Para empezar, les vamos a presentar a nuestra primera invitada. Ella es Patricia Balestra. Su hija falleció hace 14 años, cuando tenía 20 años. Tiene además un hijo actualmente de 31 años y nos dice: si con un dolor así no eres una mejor persona y sales adelante, entonces la partida del hijo y todo ese sufrimiento no tiene sentido. Y tenemos a Úrsula Barbosa, que perdió a su hijo Gabriel de 4 años hace un año y un poquito más, y tiene 2 hijos más, Cristóbal de 10 años y Leia, que tenía 21 días de nacida cuando su hermanito Gabriel murió. Y dice: perder un hijo es el dolor más grande que uno puede sentir. Es como vivir sin un pulmón. Es como si te arrancaran una parte de ti para siempre. Es aprender a vivir con un dolor que te desgarra el alma. Y ella ha creado una ONG para poder ayudar a personas que pasan por lo mismo, que es, bueno, ahí va a salir la página web, que es www.taniyay.com. Nos acompaña también Marcela Gargurevich. Su único hijo hombre falleció hace 3 años en un accidente de auto cuando él tenía 25 años. Tiene además 3 hijas mujeres y nos dice: me frustra no poder abrazarlo, verlo, pero en sí el vínculo no lo he perdido, porque lo siento en otro nivel. Y Milagros Paredes, que perdió a su hijo de 14 años hace 3 y tiene 2 hijos que ahora tienen 13 años y 7 años, y dice: tu vida ya no es igual, todo cambió de golpe, sientes ganas de verlo y abrazarlo, te cuestionas mucho por qué esto le sucede a uno, pero te das cuenta que no existe una respuesta. Bueno, bienvenidas, gracias por acompañarnos hoy día. Queremos empezar preguntándoles eso, ¿no? Digamos, es una persona que ya no está, sin embargo está. ¿Cómo es ese vínculo? Siempre va a estar. O sea, para nosotras las madres que hemos perdido un hijo, se fue ayer. Siempre se siente ayer. Es el último día que lo viste, es todos los días lo vas a averiguar. Y hace 14 años que en tu caso sucedió. Sí, y todos los días te puedo decir que yo pienso en Melissa. ¿Pero y no cambia? ¿En esos 14 años no ha cambiado ese vínculo? No, y te digo que me mandan mensajes, pero aprendes con el tiempo. ¿Qué aprendes? A percibir si hay un mensaje. Ah, sí. Cuando ustedes me llamaron, yo estaba en un sitio con otra amiga mirando la firma de Melissa. Y recibí la llamada de ustedes, la invitación de ustedes. ¿Mirando la firma de Melissa? Sí, en la Granja Azul. Que hay un sitio ahí, una mesita que es firma. Y de pronto vas a ver la firma. Estábamos mirando la firma y me contó. Y llaman por teléfono. Sí, me llama la producción de ustedes. ¿Y eso les pasa siempre? ¿Sienten que hay esas señales, que la comunicación es de ida y vuelta? Sí, siempre. Así. Sí, o sea, bueno, Gabrielito se fue hace 1 año, 3 meses. O sea, recién. Pero él está conmigo. O sea, de hecho, el año pasado yo fui a una conferencia de padres que habían perdido hijos en Buenos Aires. Y recuerdo que una mamá me decía: vas a aprender a tener a tu hijo en tu corazón, lo vas a aprender a llevar en tu corazón. Y yo, en verdad, para mí mi hijo no está dentro mío, para mí mi hijo está al lado, o sea, está acá. Ahorita él está acá conmigo. Y me dijeron: con el tiempo vas a aprender a llevarlo en el corazón. Entonces yo les pregunto a las otras mamás si es así. O sea, para mí mi hijo, yo lo llevo agarrado de la mano a todos lados. ¿No? Entonces, y eso de llevarlo en el corazón no... Es una buena pregunta, ¿es así? No lo entiendo. Sí. Y al comienzo es como dice Úrsula. Lo que pasa es que yo creo que el vínculo lo hacemos con, sobre todo nosotros las madres, lo hacemos con el hijo, lo que
prácticamente lo llevamos en el vientre por 9 meses. Y ese vínculo, en verdad, nunca se va, ni nunca se detiene, ni nunca se va a parar. O sea, siempre el vínculo va a seguir. En ese momento tú das a luz, ¿no? Nace tu hijo, ¿no? Pero al morir, ese hijo, si bien sientes, es increíble, la compañía, porque lo sientes, presente siempre, y lo tengo en el corazón a diario. O sea, yo digo, es increíble cómo el hijo lo formas dentro de ti, como mujer y como madre, y vuelve adentro tuyo. ¿Y tú recuerdas esa transición de haberlo sentido a tu lado de la mano hasta que se mudó a tu corazón? Sí, mira, yo creo que a mí me ha tomado, siquiera mi hijo murió, Robbie murió hace 3 años, y me ha tomado siquiera recién en el último año, año y medio, verdaderamente sentirlo dentro del corazón. Y donde tú sientes de verdad que le hablas de corazón a corazón. Además, no hay fecha para el duelo. No. No existe la fecha, porque no es que tú entres en duelo inmediatamente. Pueden pasar 3, 4, 5 años y tú no has vivido tu duelo, y tienes que vivir un duelo. ¿Y cómo es que uno no vive un duelo? Con la No negación. No aceptas. No aceptas. O sea, Diríamos que no aceptas. Mira, igual que Úrsula, yo me fui a Chile, Argentina, para buscar este tema Renacer. Lo traje acá al Perú. Conocí a una señora, a un señor, que había perdido 6 hijos. 6 hijos. Y yo le dije, ¿cómo puedes seguir viviendo? Y distintas circunstancias, ¿ah? O sea, uno tuvo un accidente, otro se enfermó. O sea, ni siquiera todos juntos en un accidente. No estamos hablando de un señor de bajo nivel, ni más, que digamos, no podían alimentarlos y eran desnutridos. No. 6 hijos. Dije, ¿cómo vives? Y yo te digo una cosa. ¿Te respondió? Sí, me respondió y me dijo, pues tienes que seguir viviendo, tienes que seguir respirando. Y sabemos que en el camino la vamos a tener, al menos a mí, ¿qué me mantiene viva? No sé, yo soy católica, no digamos totalmente practicante, pero soy católica y soy creyente. Y yo estoy segura que voy a encontrar a Melissa. Yo me voy a volver a encontrar con Melissa, y ese es mi sentido de vida, la que me hace vivir. Totalmente, eso es lo que te mantiene, eso es lo que te mantiene. O sea, saber que en algún momento lo vas a volver a ver cómo era, ¿no? Eso nos ayuda mucho la religión. Y también, Marcela, tú mencionabas que sentías que también tu hijo te respondía. Sí, sí. O sea, yo converso con mi hijo siempre, siempre. O sea, yo al cementerio a ponerle flores voy todos los jueves. Todos los jueves mi hijo está lleno de flores y es imposible que yo no vaya, porque dejo todo, es parte de mí ese jueves, ¿no? Y me siento a conversar con él y siento, y mira, les voy a contar una anécdota que es en la que yo siento que mi hijo me responde. Yo estaba sentada ahí y pensando en él y diciéndole, ¿cómo me hiciste eso? Te fuiste, te levantaste, me engañaste, que no sé qué. Y bueno, conversando, le digo, bueno, pero no importa, pues no, ahora yo estoy sufriendo tu marcha, pero tú no vas a sufrir cuando yo me muera, porque tú vas a estar recibiéndome con los brazos abiertos. Entonces, pero estaba muy decaída, porque hay jueves en que yo sí salgo decaída, otros jueves no, y así es que pasa, pues porque eso es como dice Patti, no hay, el hijo siempre está contigo. Es difícil el tema del cementerio. Pero ibas a mencionar que... Y entonces, sí, a eso iba, Javier. Yo me levanto triste, totalmente triste, diciéndome con tanta ilusión que te esperé, mi hijo, hombre, que no sé qué, que no sé cuál, para ti, que para tal, y bueno. Y venía muy triste caminando, cuando me llama la atención un globo con una cara de un muchachito. Entonces me paro a mirar y era un muchachito. Y estaba una señora ahí poniéndole sus flores y qué sé yo. Y le digo, tan jovencito. Y él me dice, sí, 21 años. Y le digo, ay, mi hijo tenía 25. Y me dijo, ¿pero usted tiene más hijos? Y le digo, sí, tengo 3 hijas más. Y me dijo, la mamá de Carlito no tenía ni uno. Y entonces yo sentí, aquí me está contestando mi hijo, porque me está diciendo, tú lloras, y eso, y sin embargo yo te dejé 3 hermanas que te están acompañando, que están contigo, que son tu consuelo.
porque yo he estado rodeada de mucha gente que me ha ayudado mucho en ese trance. Entonces hay como esta mirada a lo que uno tiene también. Sí, uno no pierde el vínculo con los hijos, está siempre ahí. Pero Úrsula, mencionaste en la pre-entrevista que era como un tipo de amor diferente. Sí, ¿No? ¿Cómo es ese amor? ¿Cómo? Es aprender a amar de otra manera. ¿Cómo es porque ese? uno está acostumbrado a amar tocando. O sea, tú tocas a la persona que amas, tú abrazas a la persona que amas, Claro. tú besas a la persona que amas y le demuestras tu amor físicamente. No o sea, le puedes decir 1000 palabras, te quiero, te adoro, pero el amor se demuestra también físicamente, ¿no? En actos o en lo que sea. A tu hijo que no está, no. O sea, ya no lo puedes abrazar, no lo puedes besar, no lo puedes tocar, no lo puedes oler. A mí me encantaba oler a Gabriel. O sea, él se levantaba y yo lo primero que hacía era olerlo. Cantaba su olorcito y era chiquito. O sea, él se fue de 4 añitos, ¿no? Entonces, y siempre fue muy pegado a mí. Entonces, es aprender a todo este amor que tú tienes acumulado y que sientas que va a explotar, aprender a canalizarlo y no sé, mandarlo al cielo. O sea, se transforma en una energía que te necesitas depositarla en otro lado, canalizarla, como dices. O sea, y en él. O sea, no es que este amor que yo tengo hacia Gabriel se lo doy a Leia o se lo doy a mi esposo, se lo doy a Cristóbal. No, se lo doy a Gabriel igual. Pero es que tiene un sitio. Pero claro, sí. pero tienes Nadie que lo reemplaza, aprender. nadie lo reemplaza. Pero lo que a mí me llama la atención es que, digamos, el vínculo con cualquier persona pasa por diferentes ciclos. A veces esa persona te decepciona, a veces te frustra, a veces los quieres más, a veces los quieres menos. Pero cuando cuando el hijo se va, de pronto ese vínculo queda en un estado, ¿no? Permanente y eterno, en la que ya no va a cambiar, perfecto. Sí. Pero vamos a profundizar en eso después de la pausa. Sí. La relación, el vínculo con un ser humano pasa por muchas etapas, ¿no? Pero cuando el hijo ha muerto y la madre mantiene ese vínculo, como lo hemos visto en el primer bloque, ese vínculo, y justamente terminó el bloque, tú decías, Úrsula, como que queda en un estado perfecto, ¿es así? Que como una relación perfecta que ya no pasa por ciclos, como que quedó ahí en un estado Idealizado. No es perfecto. Yo creo que idealizado, ¿no? No. O sea, yo no sé si de repente lo que voy a decir tiene relación con el hijo o con el vínculo, pero, o sea, de hecho, cuando un hijo se muere, uno tiende a idealizar a este hijo, ¿no? Pero en verdad yo me pongo a pensar y Gabrielito no era perfecto. O sea, de hecho era un niño maravilloso, pero engreído, molestaba al hermano sin parar, o sea, y el vínculo también no creo que, o sea, tú dices, se queda como un estado perfecto, pero no puede ser perfecto porque no está la otra persona. ¿Y no ¿Te das creen cuenta? que le pasa a algunas personas que se vuelve como un angelito perfecto? O sea, o creen que generalmente las que tienden a personas... decirte eso, ¿no? Ahora Es tienes que tu angelito es en tu el cielo. angelito, si y no no es tu angelito. Es que Claro, tampoco es todo el mundo un te dice angelito. eso. Todo el mundo te dice Tienes un eso. angelito. Ya. Sí, No, tienes pero un de angelito. No, tienes un hijo que se murió, que Dios sabe a quién se lo manda, pienso yo. Porque tienes que tener las fuerzas, te lo digo. Claro. Para poder soportar semejante dolor. Bueno, yo te digo que nunca pensé que iba a tener esa fuerza. Es más, yo creo que a ningún padre le pasa por la cabeza que pueda perder un hijo. No es la ley de la vida. Tú miras a tus papás y dices, ah, no, se me van a morir, los ves envejecer. Entonces, eso es la ley de la vida. Pero a tu hijo, a tus hijos, a mí me pasaba, eran como si fueran inmortales. Podía morir la tuya, el tuyo, pero mis hijos eran, no se te podía ocurrir. O sea, eso no va, uno asume que no te va a pasar. A mí, por lo menos, ¿no? Entonces, pero obvio. cuando yo Nadie va a pensar. miraba a alguna persona, alguna amiga, qué sé yo, perdió su hijo y decía, ¿cómo puede seguir viviendo? ¿Conocías casos así ya? Sí, he conocido y una de ellas es una amiga que me ayudó muchísimo cuando se fue mi Luis Eduardo. Pero, para mí no, o sea, yo decía, ¿cómo puede seguir viviendo? Pero a mí no me iba a pasar nunca, ni nunca se me pasó por la mente. Ahora, como nos decían, efectivamente, primero hay un shock, una negación, y luego hay un impacto de dolor que puede tomar unos años hasta que asumes el duelo, ¿no? Pero de todas maneras ese dolor que no desaparece pasa por intensidades. Sí. Y en esa disminución de la intensidad,
¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten cuando están más felices? Cuando de repente a veces lo olvidan, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, que, claro, o sea, todo este duelo, todo es un proceso y pasas por diferentes etapas, ¿no? Pero de repente llega ya un tiempo en que el año pasado, a fin de año, me tocó vivir la graduación de mi hijo, o sea, su promoción del colegio se graduaba. Entonces, nos habían invitado, porque los directores y sus amigos querían compartir con nosotros, con los padres y los hermanos, esa ceremonia, ya que mi hijo al menos había llegado a 8 años de colegio, entonces prácticamente ya era casi, digamos, haber culminado esa etapa escolar. Y bueno, de verdad que en el momento que yo, al principio, no quería ir a la graduación, me sentía que me iban a remover todo, pero fue increíble porque el día de la graduación sentí todo lo contrario, sentí toda una transformación diferente, ¿no? De pronto entré, la ceremonia empezó y todo, y sentí una sensación de paz increíble, y ver, digamos, cómo su promoción lo recuerda, cómo lo mencionan. Fue lindo compartir al final de la ceremonia, ver que los profesores se te acercan a contarte diferentes anécdotas de tu hijo, ¿no? Y a decirte cosas lindas, maravillosas que o tú sea, también... recordarlo lo mantiene vivo, ¿no? Y lo mantiene, de hecho, lo mantiene vivo, y al final, que pensé que me iba a dar una pena horrible y una tristeza, transformó en otra cosa, en alegría. Porque tú hablabas que el hecho de que la pena disminuya, finalmente descubres que no necesariamente se siente como un acto de deslealtad, ¿no es cierto? Exacto. Que quizás es un temor. No hay que sentir pena. Y ¿sabes qué? Eso inclusive te pasa en la primera etapa. La primera etapa, cuando muere un hijo, tú estás en shock. No entiendes, sientes que estás viviendo una pesadilla. Pero así todo, en esa etapa, de repente puedes tener un día de que compartiendo algo con tu familia, con tus hijos, algo, y te ríes, y tú dices, mira, qué increíble, estoy sonriendo, estoy pasándola bien, y eso de verdad tú dices... ¿Sientes que no deberías? No, tú dices que yo no puedo creer, pero sí lo llegas a sentir. Sientes que no deberías, es como sentir culpa por... Sí, claro. Por sobrevivir. Sí. O sea, por... ¿Tú sientes eso? Ya no tan seguido como antes. Claro, va pasando. Pero sí, pero Dije, claro, el caso de Úrsula es 1 año, 3 meses. 3 meses. Sí. Pues te voy a contar, te digo eso, obviamente mi ilusión siempre fue ver vestida a Melissa de blanco, ¿no? Y que ver su matrimonio. Hace 4 años se casa mi hijo. Y bueno, entré en todo el tema, el matrimonio, ¿no? Y después me confesaron mis sobrinos, un sobrino muy especial que es el hijo de mi hermana, que siempre me fastidia, es muy gracioso. Y me dijo, ¿sabes qué? Me saco el sombrero porque nos sorprendiste, porque pensamos que tú ibas a ser una llorona el día del matrimonio de Javi. Sin embargo, todos lloramos menos tú. Tú eres la que más te lloró. Y me divertí como debí divertirme, porque era el momento de mi hijo. Claro, pero ¿en qué momento volviste a sentir que tenías ese derecho a la felicidad sin sentir culpa? Porque como menciona Úrsula, en una primera etapa es ¿en qué momento? ¿por qué estoy riéndome si tengo este dolor tan grande? ¿En qué momento se puede dar, no? Se puede pasar a esa otra etapa donde... ¿Sabes qué? Todo es un accidente y todo viene solo. O sea, lo que le pasó a Melissa fue un accidente y no por eso truncaba yo no podía truncar. Si yo truncaba mi vida, truncaba la vida de mucha gente. Y yo tampoco, y es muy fácil ser víctima. O sea, tienes que salir del tema de ser víctima. No hay cosa más cómoda que ser víctima. Pero la culpa es la otra cara de la moneda de ser víctima, ¿no? Sientes que no que eres víctima, sino que tú eres la responsable del dolor ajeno. Claro, ¿no? pero tienes que salir de alguien, te da ese círculo de dolor. Si no, pues entramos en un círculo de masoquismo, ¿no? Ayuda a pensar cómo te gustaría que tu hijo te viera. Porque muchas veces dicen pero eso, por ¿no? supuesto. No debería estar tan triste, porque no tengo derecho a estar feliz, pero de pronto, ¿cómo le gustaría que su hijo te vea? ¿Ayuda a eso? Sí, de hecho, sobre todo, bueno, sí, en mi caso sí, ¿no? Porque Gabriel, de hecho, se fue chiquitito y lo que tú como madre no quieres es que tu hijo sufra, ¿no? Y que, o sea, a mí, como fue un accidente lo de Gabriel, me costó mucho y hasta el día de hoy ya lo tengo un poco más, digamos, aceptado, pero es el hecho de sufrió, le dolió, se asustó. Entonces todo eso te atormenta y el hecho también de ver y que, no sé, pues me ve a mí destrozada,
también es parte. Entonces digo, no, o sea, la vida continúa. Y dígame una cosa, sus parejas, ¿cómo vivieron esto? ¿Cómo...? Esa es una cosa bien importante. Te voy a contar algo. Porque, digamos, es el hijo de ambos. Te voy a ¿no? contar algo, no sé si estás tú de acuerdo que estás llegando a esta ONG, pero te cuento que hay un 90%, un porcentaje El índice que es se muy separan. alto. Sí, es súper. Terminan separándose. En mi caso, ya no, yo no estaba ya muy bien, pero fue el detonante, ¿no? Para separarte. Pati, vamos a irnos una pausa y Vamos. regresamos con qué pasa con las parejas cuando un hijo muere. Volvemos. Estamos aquí en Química Pura hablando de la experiencia de haber perdido un hijo, entrando al tema de la pareja, ¿no? Porque también los hombres probablemente tengan un proceso distinto. Completamente. ¿Cómo es? Bueno, en mi caso, yo tuve el papá de mis hijos, un hombre muy bueno, maravilloso, pero yo vi que él no soltó en el momento. No soltó. Lloró, no lloraba. Trató de mantenerse fuerte. Fuerte, rígido, ¿no? Y tuvo la suerte, después de, creo yo, de tener una pareja que lo ayudó bastante, ¿no? O sea, soy franca en decirlo. O sea, tú. No. No. Ah, no. No, yo no. Ustedes se separaron. Sí, claro. A raíz de eso. No. Ya fue el detonante. Ya. El detonante. ¿No? Pero, ¿cómo se llama? Y después una pareja que lo ayudó muchísimo. ¿No? Y bueno, salió adelante. ¿Y tú Lo que pasa, viste? lo que pasa es que nosotras las mujeres tenemos las amigas. Claro. Tenemos las amigas, las hermanas, las primas. Ya me estaban engordando, todos los días me llevaban un postre. ¿No me entiendes? No se separaban de mí. Yo les tengo un agradecimiento total a mis hijas, a mis amigas. ¿No? Hasta que un día dije, hasta acá nomás. Yo no puedo ser víctima y tengo que demostrarle a todas esas amigas todo este cariño que han logrado algo en mí. Y volverme cambiar Y te O sea, vuelven tus aportes fueron ellas, pero digamos, me llama la atención porque él intentó mantenerse firme, no quebrarse. no quebrarse, y pero no nos estuvo- unió. No los unió. No nos unió. Se Y él- peleó con el dolor. Él se mantuvo muy solo. Se cerró. Se encerró. Se encerró. Que así son los hombres, ¿no? Los hombres son así, Sí. se encierran. Bueno, en mi caso no, o sea, a mí me unió mucho más la muerte de mi hijo con mi esposo. Pero yo en mi experiencia creo que lo más importante es respetar el duelo, porque no todos tenemos el duelo, o sea, no todos llevamos el duelo de la misma manera. Entonces nunca me voy a olvidar un día que estábamos echados en la cama, mi esposo y yo, y él llorando voltea y me dice, con Gabriel se me fueron las ganas de vivir. Me dijo, ya no tengo ganas de vivir, ya no quiero seguir viviendo. Entonces yo en ese momento le he podido decir que yo, Leia, Cristóbal, o sea, no somos, o sea, no motivos o para seguir viviendo, pero simplemente lo abracé y nos quedamos abrazados un buen rato llorando. Y respeté ese momento, que en ese momento yo sé que eso, él lo sentía en ese momento por el gran dolor que teníamos, pero en verdad no era lo que él quería decir. Claro. Entonces yo creo que la clave para, o sea, en una relación de pareja, y vuelvo a decir, en mi experiencia, es eso, es respetar el duelo de la otra Pero eso que has persona. mencionado es fundamental, porque claro, cuando uno siente ese dolor, uno puede decir cosas y lo Claro. peor que puede haber es que alrededor te digan, no "Oye, sientas ¿cómo eso, puedes ¿cómo vas a decir Y eso? ella y Cristóbal Deja y de yo, decir- o sea, claro. no puedes. Y es simplemente acoger el dolor en la forma que salga. Claro, y si llora, no llora, o sea, porque de repente es, oye, ¿por qué no lloras? ¿Que no lo extrañas? Oye, ¿por qué lloras tanto? Claro, ¿no? me imagino que requiere de mucha entereza, ¿no? Porque los dos están quebrados y digamos, ¿desde qué lugar tuyo te da la lucidez para sostenerlo? Es que como- si no te apoyas, o sea, en mi Claro. caso, te juro que le agradezco a Dios, a la vida, o sea, el haber pasado esto con él. O sea, si yo no hubiese tenido a Juanjo al lado, o sea, no estaría acá ahorita hablando con ustedes. O sea, porque él, aparte de mis hijos, ¿no? Pero él ha sido para mí todo. O Y sea, has mencionado algo también, que digan, ¿por qué lloras tanto? Claro. ¿No? Que, o sea, ¿cuánto debe durar ese luto? Y ya... Es que y si- es tan diferente en cada persona, o sea, que en verdad no, y es respetar. Y tú, Milagro, mencionaste justamente en la pausa que un dolor así o te une o te separa. Claro. ¿Qué tendría que ocurrir para que te una y que no te separe, no? Lógico. Por ejemplo, en mi caso,
yo en ese momento, o sea, yo mi duelo en todo momento lo sentía, el inicio, que lo llevaba diferente a mi esposo en ese momento, ¿no? Yo, por ejemplo, igual al principio yo trabajo, entonces yo llegaba a mi casa y de verdad quería echarme y dormir, tirarme en mi cama y llorar. Pero tenía que hacer el esfuerzo, levantarme, lavarme la cara y salir y dar cara a mi esposo y a mis hijos, porque no me podían ver. Como dijo ella, o sea, me voy yo, al diablo se van todos, ¿no? Mis hijos, todos dependían de mí. Entonces, en ese momento, yo, como dice Úrsula, yo he respetado los duelos. Mi duelo fue diferentísimo al de mi esposo. Yo, gracias a Dios, somos 4 hermanas mujeres, un hermano hombre, venimos de una familia católica, practicantes, y tenía el apoyo de mis padres, de mi familia, de mis hermanas, de mis amigas, que venían y me buscaban y me apoyaban y me daban consuelo. Pero, digamos, el hombre, en el caso de mi esposo, era diferente. O sea, él sí se cerraba más. El hombre, como una vez lo hablamos, de repente sale a tomar con los amigos o juega fútbol, y esa es su forma, digamos, de él, de expresarlo a su forma. Pero se lo respeté en todo momento. Se lo respeté en todo momento. Yo no puedo decirle, cambia tu duelo a mi manera porque esa es la correcta. No, no hay duelo correcto, ¿no? Y no es tampoco decir, oye, va a durarte 1 mes, 1 año, 6 meses. No, pero no hay hay tiempo. algo, pero hay, o sea, me imagino que hay un respeto del espacio propio de cada uno, pero también un compartir, ¿no? Es como, me suena fundamental, sí, ¿no? compartíamos mucho, por ejemplo, cuando sucede esto, no estábamos, o sea, tuve que dejar yo 3 semanas de trabajar y él 15 días. Nos juntamos con los chicos, pasar mucho tiempo juntos, almorzar juntos, vámonos de repente al club juntos, sentémonos juntos a conversar. Y si, por ejemplo, había que alguien expresar y llorar, lloraba. Yo, por ejemplo, a mí siempre me pasaba que yo siempre, hasta ahora, siempre lo voy a mencionar a Robbie, a mi hijo, siempre lo he mencionado y lo voy a seguir mencionando. En cambio, yo creo que mi esposo, ni mi hijo, el segundo, no lo expresaba mucho, ¿no? Entonces, pero ese es su duelo, como cada uno lo lleva. Pero tú te terminaste separando de tu esposo, ¿no? Me separé hace un año. ¿Crees que tiene que ver? Porque está bien que cada uno tenga un duelo diferente, pero digamos, si uno se pelea con el dolor, se encierra, quiere escapar del dolor, en realidad no está viviendo el duelo, se está peleando con el duelo. Claro. Y eso puede hacer que justamente en vez de unirse, termine separándose, porque claro, el dolor no los está uniendo, sino que uno se está peleando el dolor, y por tanto, de las personas que están viviendo lo mismo. Claro, no, mi caso fue, digamos, otro tema, digamos, no fue el tema de mi hijo. Nosotros ya, digamos, habíamos estado separados antes. Y, digamos, ya mi matrimonio, digamos, yo pero no sentía... te une. No es un tema, la muerte de un hijo no es que une. No es que une. No te une, o sea, te une en cierta forma, o sea, puedes tener un matrimonio muy fuerte y te puede unir. No desmerezco las palabras de Úrsula, ¿no? Pero no es un tema la muerte de un hijo que te tenga que unir. Es un dolor tan fuerte, sí, pero por eso, que es de cada uno. Pero el dolor puede unir a veces. Pero te unes también porque tienes otros hijos y tienes una familia. Pero tú has dicho algo en algún momento, como yo te contaba, ese era mi tema al principio, que yo llegaba al principio de trabajar, pero no era que me desligue de todos, no. Llegaba a las 8 de la noche, llegaba él, mis hijos, listo, yo ya estaba ahí también. Yo sé, pero tú has hecho algo muy importante. Hace un rato que mencionabas qué había pasado con tu vida, que cuando muere tu hijo, durante 15 días desayunaban, almorzaban, comían, salían a todas partes juntos. Caramba, ¿por qué no lo hacemos siempre? Pero es que no porque tenemos que esperar. Yo no hablo de esa clase de unión. ¿Ah? No habla de esa clase de unión, claro, sino una cosa más espiritual. Claro, o sea, no la unión de estar juntos, ¿no? Sino el hecho de compartir un dolor tan fuerte, ¿no? Es tan fuerte. Y claro, y llevarlo juntos y apoyarnos y comunicarnos y hablar. O sea, esa clase de unión que va más allá. Claro, y ¿no? en tu caso, Marcela, que también dices que con tu pareja te uniste más. Sí, en el sentido de espiritualmente, no la unión que habla Pati de salir, de entrar, no. Claro. Eso no, porque gracias a Dios yo tengo un matrimonio bastante estable, ya tengo 40 años de casada y ahorita tengo 41.
Bien chibolita te casaste. Sí, también es cierto. También es cierto, saliendo del colegio me casé. Bueno, y por eso tengo 40 años de casada. O sea, eso era una unión. Pero en el sentido de que yo creo que yo lo ayudé a él y él me ayudó a mí, ¿no? Entonces, pero espiritualmente, como dices, sí, ¿no? ¿Qué es lo que tienen claro, común contigo? porque, Sí. o sea, los hombres se reprimen mucho, ¿no? Entonces yo sentía que él delante mío no quería llorar, no quería cosas así. Entonces yo le decía, pero llora, si te provoca llorar, llora, desahógate, no se trata de que aquí el hombre no llora o porque eso... Tú eres padre como yo madre, entonces llora, así como yo he llorado. Yo en el primer instante me pasé, mira, no te exagero, que un mes con los ojos cerrados y no podía abrirlos. Entonces yo siempre me he preguntado por qué vivía con los ojos cerrados durante un mes. ¿Literalmente estás hablando? Literalmente cerrados, literalmente. O sea, ¿no salías a la calle? No salía a la calle para nada. O sea, yo me levantaba como hemos tenido nosotras todas, muchas familias, y tenía mi hermana, muchas amigas buenísimas. Yo nunca estuve sola, nunca. Durante un mes yo no estuve sola. Pero estabas con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Y no necesitabas ni mover un dedo porque todo te ayudaba. Porque todo me daban hasta la comida en la boca, ¿no? Entonces yo vivía así. Wow. Pero es lo que y- necesitaste, Marcela, y lo pudiste recibir. Mira cómo me he tienes una explicación, luego con el tiempo has procesado Mira, eso. Yo Quería ver. no la tenía hasta que alguien me dijo, seguramente has querido evadir la realidad. Entonces, no lo sé porque no soy psicólogo ni psiquiatra, pero yo viví con los ojos cerrados. La durante cuestión un es que mes. no querías ver. Una negación. No, era eso, es como una negación. Claro. No querer ver. Y todo el que me conoce y todo el que estaba en mi entorno sabe que yo vivía con los ojos cerrados. Pero lo importante, y es que ustedes, además como madres, tienen también otros hijos. Y mientras están pasando ese duelo, ¿no? ¿Cómo pueden llevar y qué pasa con el vínculo con los otros hijos luego de la pausa? Cuando uno tiene varios hermanos, siempre hay una competencia, ¿no? Una comparación, uno quiere acercarse más a los padres, pasa por una serie de etapas, ¿no? Pero cuando uno de los hermanos ha fallecido y de pronto puede estar a veces en una relación, en ese vínculo eterno o más perfecto, que bueno, lo hemos conversado en el bloque anterior, ¿qué sucede con el vínculo con los otros hijos? Los otros hijos que también necesitan ser sostenidos en ese duelo, que necesitan una atención especial. ¿Qué pasa con los otros hijos? Yo que me quedé con un solo hijo, Ok. hombre, ya grande, Ajá. 17 años tenía, y recién había ingresado a la universidad. Se quiso convertir en mi marido hijo. Ajá. En mi marido más que mi hijo. Ah, sí. ¿No? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Cuidándome, preocupado. O sea, Ya, él te trataba de sostener a El ti. hombre de la casa. el hombre. Él te sostenía a ti. No, Trataba. Emocionalmente creía que me trataba. sostenía, ¿no? Hasta el día de hoy. Ya. Hasta el día de hoy él es el que me dice, no, haz esto, es un mandón, ¿no? Ya. Pero, donde a él le afectó y donde yo me di cuenta que siempre quiso buscar una enamorada Parecida igual a ti. a Marisa. A Melissa, perdón. No me Marisa. digas. Sí. Hasta que un día paré y le dije, oye, le dije, tu hermana es única. O sea, cada ser es una persona. Porque tienes que ir como el prototipo de la rubia, ojos azules, alta, olvídate. O sea, tuve que ponerme fuerte, ¿no? Bueno, se casó con una chica más o menos. Pero al final encontró una chica igualita. Sí, más o menos del mismo tipo, ¿no? Igualita a Ok. ti también, ¿ah? Pero una chica linda, son felicísimos, Ajá. ¿no? Y ahora estoy esperando a mis nietos. Pero por ejemplo, en tu caso, Úrsula, tú tenías 21 días de nacida, ¿no? Y una bebita requiere toda la atención, busca la atención, ¿no? Y todos los otros hermanos pueden sentir siempre esos temas de competencia porque se jaló toda la atención. Pero en tu caso, Gabrielito, ¿podía atraer más tu atención que tu hija recién nacida? Sí, o sea, al principio sí, de hecho, como tú dices, o sea, necesitaba todo de mí, Ujú. le dejé dar de lactar, o sea, fueron días que en verdad no estuve con ella, Ajá. o sea, estaba con la nana, estaba con mi hermana, estaba con las hermanas de mi mami que no viven acá y vinieron para lo que pasó.
En realidad fueron 3 o 4 días que yo no estuve con mi hija. Ok. No, porque era todo el tema de, sobre todo Cristóbal. O sea, Cristóbal tenía 9 y él estuvo con mi hijo al momento del accidente. Entonces, en ese momento el que más me necesitaba era Cristóbal, ¿no? Más que Leia. Y tú mencionabas que además en la pre-entrevista que Cristóbal se sentía culpable porque estaban jugando. Estaban jugando y sucedió, ¿no? Entonces, claro, al apoyarlo a él, o sea, Gabrielito muere un jueves y el martes yo los había inscrito en clases, a los 2. Y Cristóbal me dice, mami, ¿me vas a llevar a mis clases? O sea, ¿cómo le digo no? O sea, ¿cómo le decía, no, no te voy a llevar, me quiero quedar en mi cama llorando todo el día, no me quiero levantar? O sea, claro que te voy a llevar. O sea, y gracias a Dios la vida continúa y la vida no se detiene por ti. Porque si la vida se detuviera, olvídate, entonces tienes que seguir. Pero tú sientes que el vínculo con Cristóbal y con Leia ha cambiado. Bueno, Leia estaba recién nacida, pero con Cristóbal ha cambiado después. ¿De qué modo ha cambiado? Que me he dado cuenta que soy todo para él. O sea, el día nosotros cremamos a Gabrielito, pero lo tuvimos una semana en la casa, porque no sabíamos si quedarnos con las cenizas, enterrarlas. Entonces nos tomó una semana tomar la decisión y Cristóbal no quería ir a enterrarlas. Cuando decimos enterrar las cenizas, Cristóbal no quería ir. Y hablamos con una psicóloga especialista en el tema de duelo y me dijo, tiene que ir, porque tiene que cerrar el círculo, él tiene que despedirse del hermano. O sea, no hay otra, tiene que ir. Entonces, bueno, obviamente me dijo, lo llevas obligado, ¿no? O sea, me dijo, no hay otra, pero lo tienes que llevar. Y se puso a llorar y después de un tiempo que estuvimos hablando y todo, le digo, él me dice, mami, yo voy, pero si tú no lloras. Entonces ahí me di cuenta que yo era su sostén, o sea, yo era todo. Y tú sabes lo que fue para mí enterrar a mi hijo y no llorar. Porque me dijo, prométeme que no vas a llorar. Y no lloré. O sea, en el momento que lo enterré no lloré, porque yo era, o sea, y él me miraba a mí. Su papá lloraba, mis papás lloraban, mi hermana, mis suegros, todo el mundo lloraba, y él atento y solo me miraba a mí. Y ahí ¿Cómo es la relación que sostiene Cristóbal en su mente con Gabriel? Él lo tiene el hermano ahí. Lo tiene presente también. O sea, yo, por ejemplo, yo no puedo todavía tener fotos de Gabriel en mi casa. Yo lo puedo ver, pero lo veo en la casa de mi hermana, en la casa de mi mami, en la casa de mis suegros. Yo, o sea, veo fotos en la computadora, pero tener una imagen, una foto de Gabriel en mi casa permanente todavía no puedo. Pero Cristóbal sí. Cristóbal me dijo, mami, quiero fotos de mi hermano en mi cuarto, porque no hay fotos de Gabriel en la casa, quiero en mi cuarto. Entonces le hice un collage con todas las fotos que tienen ellos dos solos y él tiene sus fotos en su cuarto. Ok. Y en tu caso, Milagros, tus hijitos ya están por cumplir 14 años, la edad que tenía Robbie, y a veces yo digo cómo, yo me acuerdo, lo digo porque me acuerdo mucho una obra en Exxon Normal que tocaba este tema, y la hija que quedó sentía a veces celos del vínculo tan estrecho que sentía la mamá con este hijo que había muerto, porque claro, no podía competir con un chico que no está. Sobre todo, no solamente que no estaba, sino Robbie era mi hijo mayor. Y de verdad, era un chico que tenía siempre, desde que nació, una carisma, un ángel increíble. Donde iba, siempre se hacía notar. Entonces, cuando sucede esto, mi hijo el segundo, de verdad, y el menor, que era chico, porque recién iba a cumplir casi 5 años, cada uno llevó duelos totalmente opuestos. Opuestos. El segundo, en ese momento, no lloró, no lo mencionaba, no hablaba de su hermano, ni siquiera por los tiempos felices que compartieron. Mientras que el chiquito, en ese momento, expresaba. Era increíble ver a esa edad la madurez de él, que expresaba que mi hermano Roberto cómo me hacía esto, me ponía sus zapatillas, jajaja, se reía, me llevaba y me enseñó a jugar fútbol, o sea, lo recordaba por sus momentos felices, pero Lorenzo nada. Entonces yo ya después de unos meses, digamos, por él mismo que partió, ya lo pude llevar donde una ayuda y donde prácticamente lo procesó súper bien. En cambio, mi hijo menor, todo lo contrario. Después de 2 años, le comienzan a salir unos miedos y unos temores. Y fue que en ese momento él recién estaba expresando la falta del hermano. ¿No? Tan fuerte fue que terminó con un ataque de pánico, donde se expresaba lo mismo que en ese momento sentía lo que el hermano pasó en ese momento, cuando se puso mal.
Ustedes hablaban en la pausa efectivamente de la ayuda profesional, ¿no? Que es como a veces un poco tabú, hay gente que te da vergüenza, qué sé yo, pero a veces se necesita. Yo he tenido ayuda profesional. Yo también. Yo tuve que tenerla. La pregunta sería, ¿se puede hacer esto sin ayuda? No. Sería un poco raro, ¿no? Yo creo, sí, mira, para mí es un poco raro, pero hay personas que lo han salido. Lo han ¿ah? hecho, bueno. Pero yo no pude, con después de muchos todo lo años. católica y con todo lo que me ayudaba Dios y me prendía y decía, Dios mío, no me dejes porque siento que me estoy soltando, ¿no? Entonces llegaba un momento en que yo decía, yo no quiero renegar de ti. Eso sí recuerdo, ¿no? No quiero renegar de ti. Entonces me soltaba, tuve que buscar ayuda, o sea, mejor dicho, la buscaron por mí. ¿Qué tipo de ayuda? Psiquiátrica. Psiquiátrica, pues. Psiquiátrica. Claro. ¿Tú sabes cuál fue para mí uno de mi consuelo? Que les va a parecer de repente terrible, ¿no? Que Meli murió en el momento. Saber que fue instantáneo. Que fue instantáneo. Bueno, Yo para no mí hubiera también. podido soportar a Melissa en una silla de ruedas vegetal. No. No iba ni conmigo ni con Bueno, ella. yo les cuento una anécdota fue- acerca de eso. Sí. Perdóname. Eso, de que fue instantáneo el asunto, eso te ayuda mucho, porque yo me acuerdo de que, bueno, yo supe, me contaron que fue mi hijo así, pasó de un sueño a otro sueño, pues, ¿no? Porque él estaba totalmente dormido en la parte de atrás del carro, y el accidente, el golpe y ¡cloc! ¿No? Entonces yo decía, fue una muerte dulce porque él no se dio cuenta, ¿no? Entonces ese es como un bálsamo para tu alma, saber que no sufrió nada, ¿no? Entonces pero el dolor te hace decir, Dios mío, hay cosa peor que esto, porque siempre, yo me acuerdo mucho que mi mamá decía, por muy duro que lo que te está pasando, siempre hay cosas peores atrás, ¿no? Entonces yo me acuerdo de un momento de decir, pero qué cosa hay peor que esto, me engañaste, me engañaste, esa hay es cosas peor. La peor. esa es la peor. ¿Sabes qué cosa hay peor para mí? Que yo misma me la respondí. Apenas abrí los ojos el día siguiente, yo no me hubiera soportado ver a mi hijo vegetal. Sufriendo. Sí, de repente, ¿no? Porque ahí Porque es una sufro yo, agonía, pero mi es hijo una no agonía sufre. eterna. Claro. Es una ¿Me agonía entiendes? eterna. Pero han mencionado Ese es algo, un Marcela, consuelo. interesante, y que la relación con Dios, sienten también que se pelean con Dios, ustedes que son tan gente que se- católicas. hay gente Claro, que se pelea. es A mí me normal. unió. Ajá. Sí. En ¿En tu ese caso no? momento te rebeles. Me unió. Te unió. Totalmente. Te une, Claro. después sí, Yo me te peleé horrible une. con él. Te Ustedes peleaste. se pelearon. Sí, es peleada. No, ya no. Desde el 26 de octubre del año pasado ya estoy en paz con él. Pero claro, lo primero que haces es pelearte con él. Pero las cuatro eran creyentes Sí, cuando sí, sucedió sí, esto. sí. Y en algún momento comenzaron a dudar de sus creencias. No, yo No dudar, pero sí a cuestionarte y a decir, cuestionas tu ¿por fe. qué Dios me ha hecho esto? Ok. Pero así Pero es por algo. Sí. como tú te No es un cuestionas, por qué, es un para también qué. yo después decía, tan solamente en ese momento que mi hijo estuvo 8 días en coma y sabíamos que prácticamente él estaba con muerte cerebral y que era como una pela que se estaba apagando cada vez. Definitivamente que en ese momento yo dije, tan solamente me entrego a Dios y que Él decida lo mejor para mi hijo. Como dices tú, él haber podido haber quedado también en un estado vegetal, pero creo que ahí Dios sí tuvo compasión de nosotros Claro. y simplemente escogió no solamente lo mejor para él, porque él estaba dormido y no sentía nada, sino lo mejor para todos, sus padres y sus hijos. Así es. Tú, Marcela, has Eso es lo mencionado, no hay un por qué, sino un para qué. ¿Cuál es ese para qué? ¿Para qué es esto? ¿Cuál es el motivo que sucede eso? Yo ahora estoy totalmente convencida de que todo lo que me ha venido después de que Luis Eduardo se fue han sido cosas buenas. Todo. O sea, a mí me han comenzado a venir solo cosas buenas. Y en tu caso, Úrsula, ha sido el motivo por el cual creaste la ONG, que es una ONG Claro. que se encarga de ayudar a personas que pasan por lo mismo. Son grupos de apoyo a padres y ese es mi para qué. ¿Sabes? Bueno, en todo caso, si es que no lo hubiera, encontrarlo, ¿no? O sea, Construirse. probablemente no se ve al comienzo y parece un sinsentido, pero tal vez está en usted, o sea, en encontrarlo en sentido, claro, si no caes en claro. un hueco negro Sí, del que no, no Mira, sale, ¿no? estábamos hablando de los hijos, ¿no? Me estoy acordando ahorita. Javier siempre me dice, mami, cuando quieras, necesites algo, anda y pídeselo a Meli. Siempre me lo concede.
Digo, Javier, le digo, ya no se consigue nada. O sea, tampoco podemos endiosar a los hijos, ¿no? A través de... Y él me dice, no, yo le digo, Meli, llévame mi examen. Si me hace un chasco y rezo. Pero es que eso pasa. Bueno, y creo que además el motivo por el cual vienen también es para ayudar un poco a las personas que pasan por lo mismo, porque quizá las ganas de ayudar puede ser uno de los motivos, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros sus experiencias. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos con la última parte del programa. Ya volvemos. Yo creo que hemos tocado un tema que muchas veces no se toca en televisión, ¿no? Por lo doloroso que es y se tiene la tendencia a evadir, pero creo que ver estas mujeres hablando del dolor, sosteniéndolo y además hablando también de la dificultad y que el proceso pues ha sido un proceso con tantas aristas y tantas variantes, tratando de sostener a los hijos que quedan, la relación con el esposo, o sea, es tan complejo, ¿no? Sí, y a mí, o sea, la sensación que me queda es del el enorme poder de la fe, ¿no? La fe en Dios, la fe en el amor, la fe en la vida, la fe en que por algo pasan las cosas o en que le tengo que encontrar un sentido a esto para poder sacar adelante mi vida y la de mi familia. Qué importante es eso, ¿no? Porque quizás racionalizar no sirva mucho, ¿no? Claro. Y sirve creer en que efectivamente la vida tiene que cobrar un sentido, ¿no? Y muchas veces ese sentido está en el hacer, en ayudar a otras personas que pasan por lo mismo, en sostenerse, porque una cosa que mencionaban también es que puede haber pasado muchos años, pero sienten a su hijo presente todo el tiempo y ya con qué persona vas a hablar de eso, ¿no? Cuando para los demás de pronto ya hacen su vida. En cambio, estar reunidas entre ellos, ayudarse entre ellas, ¿no? Puede servir para que siempre tengas un lugar donde depositar ese tipo de cosas, ¿no? Esos sentimientos. Y mucha de esa energía, eso, puede motivar otras cosas, pero también es lindo lo que dijo Úrsula y hay un amor hacia mi hijo que no se transforma en nada, sino que va a él, a donde esté, ¿no? Eso me ha conmovido mucho. Sí. Bueno, aquí nos quedamos por hoy en Química Pura. Ya saben que ustedes pueden escribirnos, nos encuentran en Facebook o en Twitter, pueden compartir sus opiniones o sugerir otros temas, siempre los leemos. Gracias por acompañarnos. Chao.